de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a iniciar la clase de esta noche. Y estamos con lo que es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Váyase conmigo, por favor, a la página número 11. Página número 11 es la que vamos a estar trabajando en esta noche y vamos a hablar acerca de los padres de la iglesia. Vamos a estar hablando un ratito de los padres de la iglesia. Pero primero que nada, hermanos, preguntarle hasta la fecha, y no me lo conteste, contésteselo usted solo, que si ya vieron la película que se les fue enviada. Ojo con esto, mire, yo voy a estarle enviando una serie de películas y no hay necesidad de que yo le esté recordando o él esté, mira, hermano, lo vamos a ocupar en un examen, no, sino que eso es parte también de su aprendizaje dentro de la materia, parte de su aprendizaje dentro de la materia y que no solo lo vea como una película más, no, sino que lo vea como parte de la materia, porque así es. Le digo por qué. Porque recuérdese que nosotros solo tenemos 1 hora 30 minutos dentro de la clase. A eso restémosle quizás a veces los 5 minutos que nos tardamos en ingresar, más los 5 minutos de lo último de las preguntas y respuestas. Entonces va reduciendo el tiempo y no tenemos todo ese tiempo para poder ver a estos personajes que son muy importantes, hermano. Entonces, hoy a través de la tecnología podemos apreciar eso y yo le voy a estar enviando, hoy en esta noche le voy a enviar también un par de videos por ahí. Son bastante cortos los de hoy, creo que duran 20 minutos, pero van a ser 2 o 3 padres de la iglesia que les voy a enviar porque es importante que usted los vaya conociendo. Nosotros solo vamos a dar un pincelazo de las cosas que ellos hicieron, pero estos videos le van a dar un conocimiento un poquito más profundo acerca de estos hombres que hicieron cosas grandes y otros que también de ahí vamos a ver cómo se empezaron a desviar, hermano, las cosas en las cuales muchas veces todavía está mucha de la fe basada hasta el día de hoy. Ok, arrancamos. Los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, página número 11. Se les llama padres de la iglesia, ojo con esto, se les llama padres de la iglesia a un grupo de pastores y escritores eclesiásticos. La mayoría eran obispos de los primeros siglos del cristianismo, cuyo conjunto doctrinal es considerado fundamento de la fe y de la ortodoxia en la iglesia. Regáleme un segundito, hermano. Regáleme un segundito por acá. Ahorita. Ok. Ahí estamos. Le decía, a ellos se les conoce, cuando usted escucha ese término, padres de la iglesia, se refiere, hermano, se refiere a este grupo de personas. No eran cualquiera, hermano, eran personas pues que habían estudiado un poquito, que estaban surgiendo con el conocimiento doctrinal y ellos empezaron a poner los fundamentos de la fe. Recuérdese que el único conocimiento que existía hasta ese momento era lo que habían enseñado los apóstoles. Estaba la iglesia apostólica, la iglesia apostólica. Luego empieza ya, hermanos, la otra iglesia, que es lo que estamos estudiando ahora, los padres de la iglesia, y ellos empiezan a poner el fundamento a otros temas teológicos que empezaron a surgir. Ojo con este dato, hermano. La teología que nosotros tenemos hoy fue revelada por Dios. Amén. Eso no lo negamos. Pero no se le olvide, hermano, no se le olvide que fue escrita por hombres. Que fue escrita por hombres, hermano. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta noche. Ahora, no con eso estamos diciendo, hermano, de que hay errores, que hay no, pero sí siempre debe tener en su mente que son hechos por hombres. Eso jamás, la única palabra infalible, la única sin errores es la Biblia. De ahí los demás escritos fueron hechos por hombres. A lo largo de la materia voy a también estarles enviando por ahí algunos libros, pero ojo con esto, hermano. Yo quiero que los lea, porque de nada me sirve llenarlo de libros a usted y no los va a leer. Y no los va a leer. Entonces, sí quisiera ese compromiso de parte de ustedes con respecto a la lectura, con respecto al investigar, y no solo se quede con lo que aquí ve. Mire,
todos tenemos, los que estamos acá, tenemos plataforma de YouTube, algunos todavía, algunos pues un poquito más, tienen por ahí Netflix, otros tienen Claro Video, otros tienen por ahí Disney, cualquiera de las plataformas, usted puede encontrar mucha información con respecto a lo que es la historia de la iglesia y eso le va a ayudar mucho en su conocimiento. Ok, avancemos, hermano, porque tenemos mucho que aprender en esta noche. Se les llamó así padres de la iglesia porque continuaron como dirigentes de la iglesia de la época antigua. Después de los apóstoles, generalmente fueron obispos a quienes se les llamó padres de la iglesia y padres en Dios. Empezó a surgir el nombre padre, vea, más adelante ya se le pone el papa y toda la cuestión, pero porque como ellos empezaron a tomar la secuencia de los apóstoles, empezaron a recibir el nombre de los padres de la iglesia, dada la estima que se les tenía pues a los miembros de los cuales ellos estaban ahí dentro de la iglesia. Pero en realidad el término padre llega a ser una designación que se aplicó a los dirigentes de la iglesia durante un periodo extendido y mucho más adelante también. Ok. Veamos la importancia, hermano. Veamos la importancia. Vamos a hablar acerca de la importancia de este grupo de escritores que radica en su doctrina en conjunto. Ojo con esto, no solo fue algo esporádico, no fue una persona, no, era una doctrina en conjunto, hermano. Y que lo sobresaliente pues son los puntos en común que ellos tenían y que ellos tomaban en cuenta. Sus enseñanzas tuvieron el peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristiana según su interpretación en la Biblia. La teología ha ido evolucionando, hermano. La teología ha ido surgiendo y hay cosas, por ejemplo, hay libros que tal vez fueron buenos en su momento, pero hoy quedan un poquito desfasados. Principalmente los libros de escatología. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos autores tomaron el emocionalismo, hermano, y dieron algunas fechas de la venida de Jesús por el poco conocimiento que había de las interpretaciones teológicas. Por ahí surgió que Cristo venía en 1814, 1700, 1900, por ahí, hermano, y han surgido y a lo largo y siguen dándose. ¿Vea? ¿Se acuerda que yo le dije la vez pasada? Mire, esto del conflicto árabe-israelí no es nuevo, si esto viene de siglo, hermano, viene de tiempo. Y la gente hoy con las redes sociales empieza a decir, vea, el fin viene, hoy sí ya se acerca, hoy sí esto, y empiezan los videos a tener unos grandes cantidad de like y la gente ahí alborotada, la gente diciendo y el cristianismo, ¿vea? Afligiéndose, hoy sí nos vamos, hoy sí ya estuvo, la trompeta ya va a sonar, no va a pasar nada todavía. No va a suceder nada, hermano, tranquilo, mire, pero es que, mire, la Biblia dice que habrán guerra y rumores de guerra y las pestes y el COVID-19 y que mire que ya están cayendo aquí las bombas y El Salvador se está preparando también con silbadores para ir a pelear contra Irán. No va a pasar nada. No va a pasar nada, hermano. Entonces, tranquilo. Por eso yo le decía, la escatología, la revelación de Dios es progresiva. Y lo que el libro escatológico que hace muchos años fueron muy buenos, hemos ido aprendiendo que hay cosas que también no eran tan así. Ahora, no con eso quiero decir los que nos sirven, ¿cómo no? Buenos libros, pero hay otros libros que quedaron un poquito desfasaditos, hermano. Te voy a poner un ejemplo. Yo no estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es malo, es muy bueno. Pero a medida que el tiempo fue pasando, se fue quedando muy básico, a pesar de que es muy grande. Por ejemplo, el comentario Matthew Henry. Usted lo ve que es un libro grandísimo, muy grande. Pero la explicación muchas veces es muy escueta. Entonces, esos libros ya fueron muy buenos en su época y siguen siendo buenos para iniciar, pero fueron quedando desfasados, hermano. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Ahora bien, si usted lo tiene, no le estoy diciendo bótelo, léalo, hermano, muy bueno Matthew Henry. Pero no lo tome como doctrina, que lo que dice es infalible, no, lo único infalible es la palabra.
Los padres de la iglesia a menudo tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en medio de un ambiente convulsionado, hermano, porque estaban las persecuciones externas, estaban los conflictos internos dentro de la iglesia, estaban surgiendo las herejías y los cismas de la iglesia posapostólica. La palabra cismas con C, hermano, es la separación. La separación. Estaban surgiendo muchas corrientes, y muchas preguntas surgieron. Recuérdese que a medida que se estudia, a veces se empieza a cuestionar también. Y por eso muchas veces a los líderes religiosos no les gusta que su feligresía estudie, porque los empieza a cuestionar, porque les empieza a preguntar, el conocimiento es poder, hermano, el conocimiento es poder, y los empieza a hacer razonar. Entonces, cuando usted razona, empieza a cuestionar y empieza a preguntar. Y si el líder encargado no sabe, pues no le va a gustar que la gente estudie, porque no le va a gustar que lo cuestionen. Ahora bien, veamos qué más pasó, hermano. Avancemos. Veamos la división de los padres de la iglesia, cómo fueron progresando, hermano, cómo fue que fueron apareciendo. Y esto ya lo puede encontrar ahí en su material. Estamos en la página número 11, división de los padres, y vamos a llenar el literal A, B, C y D. Así de que lo que vaya poniendo yo en su pantalla, usted lo va a ir escribiendo ahí en su material. La división de los padres, hermano. Literal A, los padres apostólicos. Todo esto fueron periodos de tiempo, hermano, que ya los vamos a ir viendo más adelante. El literal A va a poner ahí los padres apostólicos. Los padres apostólicos. Luego estaban los padres apologetas. Los padres apologetas. Luego aparecen los padres polemistas. Y por último, los teólogos científicos. Esto ahí es como se puede dividir, hermano. La división de los padres de la iglesia, los que se les conoció como los padres de la iglesia. Primero están los padres apostólicos, luego están los padres apologetas, siguen los padres polemistas y los teólogos científicos. Los teólogos científicos. Vamos a ver qué sucedió con cada uno de ellos, hermano. Complete eso, por favor. Ok. Completen eso, por favor. Y avanzamos. Vamos a ver en esta noche, hermano, los padres apostólicos. Abarca un periodo desde el 90 después de Cristo hasta el año 150. Recuérdese que abarca desde el 90 después de Cristo hasta el año 150. Aproximadamente en el 90 es la muerte de Juan, el apóstol Juan, el que escribe el libro de el Apocalipsis. No se olvide de eso. Entonces, por ahí en el año 90 muere Juan, el último de los apóstoles, y empieza a surgir, hermano, ya el periodo de los padres apostólicos. Luego, primero estaba la iglesia, hermano, la iglesia apostólica. Luego aparecen los padres apostólicos. Ok, ¿qué pasó con los padres apostólicos, hermano? ¿Qué sucedía? Bueno, estos reflejaban el pensamiento apostólico y algunos tuvieron relación con los apóstoles. Algunos sí los pudieron conocer, algunos sí en algún momento de su vida pues los vieron, pudiesen platicar con ella. Tal vez quizás tenían una edad muy corta, pero sí lograron conocer a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Se les debe valorizar por su propósito de exhortar y edificar la iglesia. Aunque atribuyeron al bautismo, ojo con esto, y que hay un pequeño desfase, aunque atribuyeron al bautismo el medio de perdón de pecados. Ellos, hermano, la iglesia, los padres apostólicos, le agregaron al bautismo el perdón de los pecados. Usted sabe, hermano, y lo hemos visto a la luz de la palabra y lo hemos visto a la luz de la cultura hebrea, que desde donde surge todo esto, el bautismo no perdona pecados.
El bautismo no salva. El bautismo no es más que un rito de pertenencia a una fe. Eso es el bautismo. Es el rito de pertenencia a una fe. Punto. No salva, no perdona pecados, no lo hace más santo, no lo hace más comprometido con la iglesia ni con Dios. Simple y sencillamente es un rito de pertenencia a una fe. Punto. Le digo esto porque la gente dice, ah, mire, es que, y ya se bautizó. O sea, como que un compromiso más. O es que todavía no me he bautizado, no he pasado por las aguas bautismales. Lo que a usted le hace la diferencia, pertenencia o no, es que si usted es hijo de Dios o no. Punto. Lo demás es un agregado. Lo demás lo introdujo la iglesia, que hoy lo estamos viendo cómo surgió. Lo pusieron como requisito el bautismo y la Santa Cena, que ya vimos que no se llama Santa Cena. Entonces ellos lo empezaron a poner como los sacramentos de la iglesia, lo más sacro, lo más santo que hay. Y hoy la iglesia cristiana lo practica. Pero, ¿de dónde surgió todo esto? De acá. Hermano, estoy diciendo que no hay bautizarse. No, no me malentiende. No me malentiende. Porque cuando se realiza Santa Cena preguntan si ya está bautizado. ¿Por qué viene del catolicismo? Por eso. Sencillo. Cuando Jesús lo hizo, no le preguntó a sus apóstoles, ¿quién de ustedes se bautizó y quién no? Es más, cuando inició esto allá en Pesaj, porque fue donde surgió, a nadie le dijeron, ¿y a dónde se bautizaban en ese momento? Todo esto viene, no se olvide. La iglesia cristiana evangélica surgió y salió del catolicismo. Y muchos arrastraron todo esto. ¿Se puede entender que el bautismo es un testimonio? Veo la pregunta. Aquí está. Dice, me estoy deteniendo porque yo sé que es un tema bastante importante. ¿Se puede entender que el bautismo es un testimonio en nuestra vida que dejamos la vieja vida? No. No es requisito ser bautizado para ser parte de la Santa Cena. No. Pastor, que está rompe las vestiduras. Es que no es cierto. ¿Y por qué dicen que si no? Porque ojo, y esto ya siempre se lo he dejado claro. Hay algo que yo respeto y ahí sí no me meto, son en las normas de la iglesia. Ahí no me meto yo. Si alguien me dice, pero miren, mi iglesia me dice, eso es norma de la iglesia y yo la respeto. Y yo le digo, si usted está ahí y usted como cristiano se debe de someter. Si ahí le dicen, mire, para que usted tome la Santa Cena, tiene que estar bautizado, hágalo, hermano. Hágalo. Ahora, si usted me pregunta, ¿es bíblico? No. ¿Por qué lo hace o por qué se hace? Porque le han enseñado a la gente que con el bautismo hay un mayor compromiso. Y porque le han enseñado, porque son versículos mal aplicados, donde se dice, ¿verdad?, que el que toma la cena indignamente, y a eso le agregan, hermano, que no está bautizado, que no está casado, que hoy pecó, que anda en pantalones. Le estoy diciendo cosas que yo he visto en la iglesia. Que anda en pantalones, de que esté en disciplina, de que anda con un novio y no lo ha presentado. Exacto, hermano Jerónimo. Esa es la pregunta clave. ¿Y qué sí hoy? Entonces empiezan a manipular. No se olvide lo que yo les he dicho. Muchas veces juegan con la teología del miedo. ¿Cuál es la teología del miedo? La que nos dicen en Semana Santa. Si usted no viene a la iglesia y se va a la playa, a ahogarse va a ir, hermano. Tenga cuidado. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Y hay aquel que deje a Cristo por ir a la playa. Eso es mentira. Eso se llama manipulación. Eso se llama asustar a mis ovejas para que no se me vayan en Semana Santa.
Cuando usted enseña la palabra, usted no necesita asustar a sus ovejas. Porque la oveja quiere llegar a escuchar porque está aprendiendo. Usted no necesita meterle miedo. Es más, enseñan que hay gente enseña que si usted no está bautizado, usted no va a ir al cielo. Porque la Biblia dice, hay que bautizarse para perdón de pecado. Versículo mal interpretado. Entonces, ¿dónde surge todo esto? Aquí lo estamos viendo, de una desviación que hubo de ellos de tomar este concepto. Entonces, lo aplican para perdón de pecados y eso le fue generando un poco más de fuerza. Pero lo que ellos querían era mantener, ellos lo hicieron con el fin de mantener la unidad dentro de la iglesia. Pero el problema fue que los padres apostólicos no solo agregan el bautismo, no solo le atribuyen que tiene perdón de pecados, sino que pensaron, y ojo con esto, pensaron que el martirio, o sea, el ser martirizado, el hecho de que me castigaran, que me flagelaran, que me cortaran, que me mataran, que me decapitaran, y el celibato, o sea, el ser célibe, el no casarse, tenían poder de expiar pecados. Porque empezó a surgir en la mente de ellos, por la poca interpretación que había de la palabra, empiezan a pensar, bueno, ¿cuál fue el pecado en el principio? Que Adán se acostó con Eva. Ah, es pecado entonces. Y surgen ahí un pensamiento. Y surge el celibato. Surge el decir mantenerse puro. Aparece el concepto ascetismo, que ya lo vamos a ver más adelante. Que empezaron a decir que las relaciones sexuales eran sucias, eran malas, cuando es un diseño de Dios. Empiezan a decir que el martirio era parte de la salvación, porque entre más me martirizaban, más me purificaba. ¿Por qué cree que empezaron los franciscanos y las demás órdenes empezarse a flagelar, a pegar? Porque estaban purificando su carne. ¿De dónde viene todo esto? De acá, hermano. Muchas veces nos han metido eso a nosotros también. Hermano, Dios ve su sacrificio y todo. Sí es cierto, pero ¿con qué fin lo hacemos? Hemos explicado hasta el ayuno también, que el ayuno no es para doblarle el brazo a Dios. Haga 7 ayunos, hermano, y Dios le va a dar. No es así como funciona. No es así como funciona. ¿De dónde surgen todas esas cosas? Ahorita lo vamos viendo. Ok, seguimos. Pastor, ¿y esto por qué no lo enseñan en la iglesia? El conocimiento es poder. Y si usted le enseña esto a la iglesia, va a estar un poco más tranquila, ya no va a tener la teología del miedo, que si yo no voy el domingo a la iglesia, Cristo me va a castigar. Pero surge la otra parte, donde usted como pastor, usted enseña la palabra como es. Ya no necesita meterle miedo a la gente para que vaya a la iglesia. Va porque quiere ir a aprender. Va porque dice, no, yo sé que hoy voy a ir a aprender algo nuevo. Usted no necesita meterle miedo a la gente. Usted necesita enseñar. Me decía mi papá cuando íbamos a algún lugar, cuando veíamos un lugar lleno. Y me decía, ¿por qué crees que está lleno ese lugar? Hablando de restaurantes o cosas así. Porque la comida es buena. Y veían, por ejemplo, las pupuserías. Usted ve que las pupuserías, y aunque sean caras, hermano, aunque $1 valga, pero se llenan. ¿Por qué? Porque son buenas. Que ya pueden valer 3 por el dólar de las pupusas y no se llenan. Porque es más masa que otra cosa. Entonces, cuando algo satisface la necesidad de la persona, lo nutre, lo llena, lo edifica, usted no necesita andarle metiendo miedo. La gente misma llega, hermano. La gente es fiel porque hay un pastor que está enseñando. Porque hay un pastor que se prepara, que estudia, que analiza, que investiga. Yo le digo, hermano, esperaría que los que están aquí predicando, que no sé quiénes son, no sé ni quiénes son pastores, agarren este estudio con mucho más interés para que lo puedan transmitir a sus iglesias y les puedan enseñar. Y podamos salir de mucha ignorancia bíblica que tenemos. Avancemos.
Policarpo o Apolicarpo, 90 después de Cristo. Ese es un evento que sucede cuando se le proclama como alguien importante dentro de los padres apostólicos. ¿Quién fue este Policarpo? Bueno, Policarpo fue un discípulo famoso del apóstol Juan. ¿Se acuerda que le dije que fue el último de los apóstoles? Una de sus cartas fue dirigida a los filipenses, donde insta sobre la fe en Cristo y la consiguiente operación de aquella fe en la vida diaria. Ojo, estos hombres escribieron a las iglesias, pero los escritos de ellos ya no fueron canónicos. Ya el canon se había cerrado. El canon se cierra con Apocalipsis. Bueno, ya llevaron conmigo la materia bibliología y ya vimos que el concilio de Jamnia se cierra y ya no hubieron más escritos que se agregaron. Pero estos hombres sí escribieron cartas a las iglesias, tal cual como lo hizo el apóstol Pablo y los demás, pero iban enfocados a la enseñanza que habían dado los apóstoles, no era algo nuevo. También este Policarpo fue quemado vivo por no renunciar al cristianismo, por no renunciar al cristianismo, por no renunciar a esa fe nueva. ¿Quiénes estaban en contra de esto? Estaba en contra de esto el judaísmo, porque los veía ellos como una amenaza, y también estaba en contra de ellos el imperio, porque el imperio había instituido la adoración al emperador, el culto al emperador, lo que estuvimos explicando la vez pasada. Ok, avancemos. De Policarpo, muy bueno. Ok, excelente, gracias hermana Budla. Si me puede mandar el enlace después, se lo voy a agradecer. Ok, vamos a hablar acerca de Clemente Romano. Clemente Romano, en el 95 después de Cristo. Se le llamó bienaventurado. Era de gramática paulina. Su teología cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. Hace énfasis en el temor a Dios y en la santificación. Mientras el apóstol Juan escribía el Apocalipsis en la isla de Patmos, Clemente desempeñaba el puesto de anciano dirigente en Roma. Ok, vea, por eso le decía, uno de estos padres de la iglesia conocieron a más de alguno de los apóstoles, hermano. Conocieron a más de alguno de los apóstoles. En este caso, Clemente fue discípulo de Juan. Otro de ellos es Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. No, esto está, hermana, en su material. Ahí se los estoy poniendo. Sí, lo que van a poner son los nombres. Lo que sí van a poner son los nombres. Gracias, hermana Anita. Perdónenme que a veces se me va el avión, hermano. Me emociono explicando y se me olvida decirle que tienen que llenar las líneas. Por ejemplo, les voy a poner el nombre anterior para que no se me vayan a perder. El primero era Policarpo. Policarpo. Ese es el primero que tienen que llenar. El primero que deben de llenar, Policarpo. Después del 3.1. Luego vamos con Clemente Romano. Clemente Romano, al que se le llamó bienaventurado. O sea, ya estamos en la página número 12. Y luego Ignacio de Antioquía. Gracias, hermana Anita. Luego Ignacio de Antioquía. Llénenlo, por favor, los tres nombres que están por ahí: Policarpo, Clemente Romano e Ignacio de Antioquía. Esas fechas que usted ve que aparecen ahí, 95 después de Cristo, 117, sí, es correcto, mueren el 155. Por eso les decía, esas fechas que aparecen ahí fueron por algún evento, fueron quizás cuando fueron puestos como obispos, o pasó algo muy importante dentro de sus vidas. Eso ya sí se lo voy a dejar a ustedes que lo investiguen, qué fue que sucedió en ese año en cada uno de ellos. Recuérdese que son años aproximados también en algunos. Entonces, quizás, por ejemplo, puede encontrar Clemente Romano el 96 o 97, Ignacio de Antioquía tal vez el 115, aunque ya estas fechas ya no son muy cambiantes. Ok, pero sí, como les decía, lo principal de esas fechas es el hecho que cuando ascienden al poder, cuando llegan ellos a tomar el cargo de obispo. En el caso de Antioquía, de Ignacio de Antioquía, fue discípulo de Juan, obispo de Antioquía, caminó a Roma
Camino a Roma, escribe 7 epístolas a los romanos para fomentar la unidad de la iglesia. Exalta el martirio, nuevamente hablamos de lo que hemos estado diciendo ahorita, creía en la personalidad divina humana de Jesús e introdujo el término católico. Ignacio de Antioquía fue que introdujo el término católico, que católico significa universal. Eso significa católico, universal. En sí, la etimología de la palabra. Le digo esto porque aparece ahí el señor diciendo, todos somos católicos, todos. No, todos somos católicos, porque depende en qué sentido etimológico lo esté ocupando. Porque si usted lo está ocupando en el sentido etimológico, el significado de la palabra, todo el mundo es católico, católico es universal. Ahora, en el sentido religioso, y llamémosle así, denominacional, no todos somos católicos. No todos somos católicos, porque ya hay una referencia de religión. Ya hay una referencia que católico es para una religión, no en el sentido etimológico de la palabra. Entonces, no todos somos católicos. Lastimosamente, este señor agarra a un montón de gente que no sabe. Así como cuando, yo no sé si usted alguna vez, lo que ya tienen más de 30 por ahí, no sé si vieron alguna vez un programa que sacaba el Canal 12, no me acuerdo cómo se llamaba en la mañana, pero dale un segundo. Bueno, el Canal 12 creo que era Hola El Salvador. Llevaba a un señor, a un ateo, Max Brand, y le llevaban solo pastores pollos, hermano, y les pegaba una tebanada bárbara. Entonces, lo mismo pasa con ellos, escogen gente que no sabe. Pero ojo con esto, usted ya va a conocer, no para ir a pelear, ni ande peleando, hermano, con el que es ateo, ahí déjelo. Pero por si algún día le llegan a preguntar, usted ya va a tener conocimiento de estas cosas. Ok, avancemos. Vamos con los padres apologetas. ¿Qué es apologeta, hermano? ¿Qué es apologeta? Es una defensa. Eso es, alguien que es apologeta, por ejemplo. ¿Qué es un apologeta bíblico? Alguien que defiende la doctrina bíblica. Porque está, por ejemplo, la apología del pecado, está la apología de ciertas cosas ilícitas, apología de defensa. Ojo con eso, existen varias cosas. Pero los padres apologetas eran los que defendían la fe del cristianismo, la fe del nuevo movimiento que se estaba dando, que era el movimiento del Nazareno, la nueva, llamémosle así, la nueva religión que estaba apareciendo. ¿Quiénes eran los padres apologetas? Bueno, defendían al cristianismo contra las acusaciones del mundo pagano. No se olvide que el paganismo era todo aquello que no era cristiano. Pagano viene la palabra de la palabra campesino, que eran personas que adoraban otros ídolos, hermanos. Adoraban los árboles, adoraban los ríos, las piedras, tenían otros dioses. Ese es el término pagano. Pues ellos también trataban de lograr el reconocimiento legal del cristianismo. Querían ellos que se reconociese como una religión. También escribieron en un sentido más filosófico que los apostólicos, porque ya eran un poquito más pensantes, ya era un poquito de raciocinio diferente. Y procuraron demostrar la superioridad de la tradición hebreo-cristiana sobre el paganismo. Ellos se enfocaron mucho en esto. Empezaron a decir, miren, nosotros como cristianos venimos y tenemos tradición judía. Venimos de la iglesia apostólica, que todos fueron judíos. Si usted ve, hermano, el surgimiento de la iglesia fueron de los judíos, no vino de otro lado. El inicio fue de ahí, que después se fue ordenando y caminando, eso no lo vamos a negar. Entre ellos, entre los padres apologetas, está Justino Mártir. Justino Mártir, que también es otro de los que vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo. ¿Quién fue este Justino Mártir? Bueno, trató de demostrar que el cristianismo no era nada nuevo, lo que le acabo de estar explicando. ¿De dónde viene esto? Del judaísmo. No era nada nuevo, sino que más bien era la continuación o culminación
de la muy antigua fue de los hebreos. Hermano, ¿de dónde venimos? ¿De dónde surge todo esto? Del pueblo hebreo. Del pueblo hebreo. No podemos negar que la cuna de la fe, la cuna del cristianismo, la cuna del Mesías son los hebreos. Ahora, ¿pretendemos nosotros ser judaizantes? No. ¿Pretendemos o anhelamos algún día entrar en el judaísmo? No, no. Te digo porque cuando sí escribía mucho de los hermanos me preguntan, ¿y ustedes son judaizantes? No. ¿Son pentecostales? No. ¿Y qué son? No. ¿Y qué son? Pues bíblicos. Punto. No somos de denominación. Su servidor abraza una denominación, pero el seminario no es de denominación. Es bíblico. Ahora bien, ojo con esto. Viene Justino Mártir y empieza a explicar que esto no era una religión nueva, sino que era la continuación de la fe de los hebreos. Y como les decía, algo que no lo podemos obviar. ¿Dónde surge la raza hebrea? Surge con Abraham, que Dios lo llama y le dice, mira, Abraham, andate para la nueva tierra que yo te voy a mostrar. Ya le he explicado, cuando él cruza el río, por eso recibe el nombre del hebreo, que significa el cruzado o el que cruza el río. Defendió el cristianismo contra los cargos de ateísmo, canibalismo, inmoralidad y otras actividades antisociales. Este Justino Mártir empujó mucho el cristianismo y tenía esa capacidad de poder explicar cuáles eran los problemas en el que había caído la gente, en creer que el cristianismo, que eran acusados falsamente, primero el ateísmo, porque creían en Jesús y aparentemente habían dejado de creer en el Eterno, y no era cierto. Ellos no habían dejado de creer en el Eterno, pero su énfasis era en el Mesías. Otra de las cuestiones que eran acusados de canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos decían que comían en la celebración de Pesaj como tal, cuando el Mesías lo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Obvio, lo entendían que era en un término simbólico, pero la gente decía, estos son caníbales, están comiendo la carne, se están comiendo la sangre. Y no era cierto. Otra de las cosas de inmoralidad, fueron acusados de inmoralidad, cosa que en ese momento no se estaba dando, y otras actividades antisociales. Le decían ellos, no, es que mire, ellos no se quieren mezclar con el emperador, no se quieren mezclar con el imperio, no quieren celebrar las fiestas, no quieren estar, pero entonces lo empezaron a catalogar de antisociales. Vamos con los padres polemistas. Padres polemistas. Ahí le pongo la fecha, del 180 al 225. Los padres polemistas fueron los que defendieron las herejías dentro del cristianismo. Una de las cosas que más atacaban eran las herejías, porque siempre surgieron nuevos pensadores, siempre surgieron aquellos que querían ser deterioradores del cristianismo. Siempre va a haber oposición, hermano. Siempre que algo nuevo se levanta, va a haber oposición. Siempre que algo surge y va en contra de las tradiciones, va a haber oposición. Siempre, eso no lo dude. Conforme crecía el movimiento cristiano, surgían errores dentro. Hermano Seba, lo escucho. Hermano Seba. Perdón, hermano, se me activó sin querer. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. Ok, bueno. Decíamos, conforme crecía el movimiento cristiano, surgían errores dentro de ellos, errores que exigían defensores de la fe, exigían gente que explicara, exigían gente que tuviese la capacidad de poder explicar y de poder dejar en clara las herejías. Ve cómo aquí surgen, hermano, muchas preguntas. Hermano, y entonces, mire, y a mí me enseñaron, pero es que a mí me dijeron, y toca aquí poner la base, hermano. Toca aquí decirle, no, hermano, mire, no es así. Pero es que la tradición me enseñó. Ahora imagínense nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento. Y esta gente que no conocía mucho. Aparecía uno y decía una cosa, aparecía otro y decía otra cosa. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? Si nosotros, háganme un segundito.
Ok, entonces, ojo con esto. Empezaron ellos a explicar, por eso se le llama polemistas, porque ellos, de la polémica, a dejar establecido, miren, los temas son así, nosotros los vamos a explicar y lo vamos a dejar las bases sentadas. Su labor dio origen al concepto de una iglesia católica ortodoxa contraria a la herejía. Ya estaba surgiendo el término católico. Ya se le estaba empezando a conocer como la iglesia católica. Ya vamos a llegar al 300 en adelante, cuando ya toma más fuerza, ya se pone como la iglesia oficial, pero desde este momento, con la persona anterior que se lo di, se le empezó a conocer con el término de iglesia católica. ¿Dónde surge el término iglesia católica ortodoxa? ¿Por qué ortodoxa? Porque se mantenía. Un ortodoxo es alguien que no se mueve. Eso es un ortodoxo. ¿Te has escuchado? Ah, es que este es ortodoxo. No sabemos ni qué es ortodoxo. Ortodoxo quiere decir erguido, erigido, alguien que no, inquebrantable, que no se mueve. Eso es un ortodoxo. Entonces, se les conoció como la Iglesia Católica Ortodoxa porque peleaban en contra de las herejías. Todas las herejías que estaban surgiendo en ese momento, hermano. Herejías de que Cristo no había resucitado, herejías de que el cuerpo había sido robado, la herejía de la alucinación de que todos habían alucinado y Cristo no había muerto. Entonces, y por eso surge el concepto, hermano, de Iglesia Católica Ortodoxa en la época de los padres polemistas. Uno de los sobresalientes de este movimiento fue Ireneo. ¿Quién fue Ireneo? Ireneo decía que la Biblia debía interpretarse literalmente, y eso era muy bueno. Hasta la fecha, el método literal es el que más se aplica a la Biblia. Si la Biblia dice iban 4 personas montadas en un caballo, eran 4 personas montadas en un caballo. El problema cuando ya surge la alegoría extrema, ya surge el simbolismo, y mire, y esos 4 caballos simbolizan los 4 evangelios, y los 4 que iban montados eran los que escribieron. Eso ya es alegoría, ya es salirse del literalismo. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, mire, trate de interpretar la Biblia lo más literalmente hasta donde sea posible. Si ya no se puede interpretar literalmente posible, pues ni modo, ocupemos los otros métodos en base a su contexto. Entonces, Ireneo enfocaba mucho en eso, en que la Biblia debía ser interpretada literalmente. Para él, ojo con esto, para él el bautismo era necesario para salvación. ¿Con quién comienza? Con Ireneo. Estamos hablando en el año 180, 225. Si esto de las doctrinas del bautismo, las confusiones no son nuevas, hermano. No son nuevas. Creía que la iglesia apostólica se basaba en 3 cosas: la Biblia, el credo de los apóstoles y la sucesión apostólica. Comienza la idea del papado. Ah, es que es el papa, el papá, el sucesor. Y que vamos a ver más adelante cuando comienza aquel relajo que Pedro fue el primer papa y que no sé qué, que ya lo vamos a ver más adelante, todos esos detalles. Ahorita solo estoy poniendo el panorama general, ya vamos a entrar bien en materia. Entonces, con Ireneo surgen estas 3 cosas: la Biblia, el credo de los apóstoles, que eso no es bíblico, no está en la Biblia, ¿no? El credo fue inventado por la Iglesia Católica. Y ahí es donde surge aquel término que dice, y descendió a los infiernos. Cristo no descendió a los infiernos, hermano. Cristo no descendió a los infiernos. Lo hemos visto, lo vimos en vida de Jesús. Él no descendió a los infiernos. Ok, sigamos, hermano, porque si no aquí nos vamos a tirar toda la noche. Tertuliano. Mira, aquí tienen nombre, hermano. Para los que no han tenido hijos, van a tener, puede ponerle Tertuliano. Ahí le dicen de cariño Tertu. Ok, se le llamó el padre de la teología latina. Era abogado romano, luchó contra el catolicismo, prohibía los ídolos, prohibía ser comerciante, ser soldado e ir al circo. Al próximo, cabal. Al heredero, ahí le ponen Tertuliano. Ok. Y si lo quiere más amplio, Quinto Séptimo Florencio Tertuliano, así se llama, para que lo vea más bonito el nombre.
Cuando dice, ojo con esto, cuando dice la teología latina, no es, hermano, lo que nosotros conocemos hoy como Latinoamérica. No, latinos eran allá los que explicaban el latín, allá sur, hermano. Y por eso ni nosotros nos deberíamos de llamar Latinoamérica, porque no hablamos latín. Pero eso es sociales y nos vamos para otro lado. Ok, vea, entonces este señor empezó a meter esto, estar en contra de los ídolos, estar en contra del ser comerciante, estar en contra de ser soldado, estar en contra hasta de ir al circo. Y si usted ve, en la actualidad surgen muchas de esas cosas. Es que un cristiano no puede ser seguridad, porque allá anda una pistola y la pistola es del diablo. No, es que un cristiano no puede irse a divertir a un circo. Es que un cristiano no puede ser soldado. ¿De dónde surgen todas estas cosas, hermano? De aquí, del pensamiento de estos hombres. No, es que un cristiano no puede ir a un estadio. No puede ir a ver un partido de fútbol porque el fútbol es del diablo. No puede ir a ver algo porque vino el circo, qué sé yo, de los hermanos Fuentes Gasca, ¿no? Porque el que se pinta ahí es una figura del diablo, el payaso. Pero bueno, sigamos, hermano. Créanme que me muerdo la lengua por no decir cosas, pero sigamos, hermano. Vamos a ver de Cecilio Cipriano. Aquí tiene otro nombre hermoso, hermano. Cecilio Cipriano. ¿Cuál fue la contribución teológica de este hombre? Bueno, sus contribuciones teológicas era que la salvación es solo en la iglesia. Cuando le digo, cabal, no, si yo por eso lo puse, hermano, para que yo sabía que me iban a tirar balazos abrazando ahí a Batman y a Deadpool. Yo dije, tal vez veo al huracán aquí después de aquel video de la Vina. Tremendo. Mire, cuando dice contribución teológica no quiere decir que fueron buenas. Fue lo que él contribuyó a la iglesia católica. ¿Y qué enseñó? Que la salvación es solo en la iglesia. ¿Qué enseñamos muchas veces? No, hermano. Usted si recibió a Cristo allá en aquella iglesia o se bautizó allá, no, aquí se tiene que volver a bautizar. Porque allá son asambleas y aquí somos pentecostal. O no, es que usted se bautizó en la pentecostal y aquí es asamblea. Y se tiene que ordenar, hermano. Ya la salvación no la da Cristo, sino que la da la iglesia. Mire, cuando estudio todo este tipo de cosas, créame que me encanta más la canción de Ricardo Arjona. Jesús no es verbo. Mire, dice unas tantas verdades esa canción. En la iglesia la deberían de poner esas iglesias, esa canción. Dice tantas verdades. ¿Y sabe a quién no le gusta ese tipo de canciones? A los líderes religiosos, porque como nos da por la cara, porque lo que dice es verdad. Nos hacemos dueños de la salvación, hermano. Y competimos, ¿no? Que mi iglesia es más bonita, que mi no, que si es la mía, si es la salvación, aquellos están en pecado, la iglesia es aquella refrigeradora, aquellos son no sé qué, es que aquellos son liberales, aquellos no sé qué, es que en mi iglesia sí somos bien exigentes. Platicaba un día de esto con unos jóvenes en la iglesia y me dice uno de ellos, yo subí un estado hace poco, subí un estado porque íbamos bromeando con mi sobrino. Vamos a ir por la carretera Los Chorros y usted sabe que esa carretera es un atentado, hermano. Es una carretera de alto riesgo, así se le reconoce. Entonces, íbamos pasando por ahí y estaba cayendo una tormenta muy fuerte. Y vamos a hacer un mandado. Y vine yo y grabé y le dije yo, vaya, mira, por lo menos va a quedar grabado por si llega a venir toda la tierra donde nosotros, pero estábamos bromeando con él. Y él llevaba música. Él no llevaba alabanzas, él llevaba música. Y yo grabé en mi mundo y estaba grabando toda esa parte de la tierra que iba a caer. Ya pasamos por ahí y subí al estado. Como a los 4 días, me dice un jovencito de la iglesia, un jovencita. Y así entre risas y broma, me dice, mire, me dice, yo pensé que me había equivocado en su estado. ¿Por qué? Le dije. Ah, porque ahí se escuchaba que usted iba oyendo música. ¿Y qué tiene de malo? Profe, era música. ¿Y qué tiene de malo?
Porque a mí me gusta cuestionar a la gente cuando pregunta, ¿qué tiene de malo? Y fue donde surge ella, no, es que como en mi iglesia me dice, nos prohíben oír música. Ah, o sea que vos no oís música, no por convicción, sino porque tu pastor te lo prohíbe. Y ya sé que, no, es que, no, momento. Y yo le hago esa pregunta a usted en esta noche, ¿por qué no hacemos las cosas? ¿Por convicción o porque me lo prohíbe la iglesia? Yo dejé de andar el pelo largo por convicción. A mí la iglesia nunca me prohibió nada. Los años que yo fui a la iglesia jamás me prohibieron nada, nunca. Y usted sabe que un montón de mentiras que inventan, ¿verdad? De la iglesia, que ahí hasta que le exigen el diezmo a uno. Mentira, hermano, jamás han exigido el diezmo a uno, nunca. No, que ahí él los regaña y van. Mentira. Cuando uno aprende a hacer las cosas por convicción, esto te cambia. Yo adoro a Dios, por eso yo le decía una fe razonada. Yo creo en Dios porque razono, porque la Biblia me lo dice que existe. Entonces, estos señores, este Cecilio, empezó a enseñar que la salvación le pertenecía a la iglesia, le pertenecía a la iglesia. Creían en la existencia del purgatorio, que había que ir a purgar primero. Y como esto fue negocio, hermano, mire, cuando el papado tomó fuerza y agarró todas estas ideas, se fueron para arriba. Hicieron un negocio redondo. Porque algo que no podemos negar, hermano, es que la religión es un negocio redondo. La religión es un negocio redondo, si se quiere ver así. Si usted quiere ver un negocio redondo, una iglesia. Ahora, Dios no va a permitir eso tampoco, hermano, que estén jugando con las cosas de Dios. Pero usted sabe que la iglesia es un negocio redondo. Pero sigamos. Decía que Roma es la madre de la iglesia y que los ídolos no son dioses. ¿Qué enseñan hoy? No, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Así como usted tiene a su papá y a su mamá y los recuerda con cariño, así nosotros tenemos a la Virgen María, así nosotros tenemos a San Caralampio, así tenemos a San Agustín, así se llama uno San Caralampio, por si no sabía. Así tenemos a San Simón. No los adoramos. ¿Cómo que no los adoran y no le piden? Y no dicen que intercede. Es mentira, hermano. Si esa es la terapia que le mete, y como yo solo repito, invento ¿Y qué dice? Ah, es que Roma es la madre de la iglesia. Y ahí sale la gente, va, la Santa Iglesia Madre. Y aquel señor que me critica en YouTube, ahí le va a dar cólera lo que estoy diciendo. Ok, vea, creían en el bautismo de los niños. Esto no es nuevo tampoco, hermano. Empezó a surgir el bautismo de los infantes. ¿Por qué? Por la teología del miedo. Empezaron a decirle, es que su hijo no se bautiza, se irá al infierno. Se verá al infierno. Mire, le voy a contar lo que a mí me dijeron cuando me querían obligar a que hiciera la primera comunión. Yo siempre fui bien retador, hermano. Siempre fui muy retador. Y estaba una señora que necia, que quería que hiciera la primera comunión. Y yo iba a la doctrina, hermano, ahí al catecismo, pero yo iba a jugar pelota. Yo nunca entré a la iglesia. Yo con otro compañero íbamos a jugar pelota. Y la señora Inesia que quisiera la primera comunión. ¿Y por qué? Le dije. Es que si no, me dijo, te morís, te vas a ir con una candelita al purgatorio, en la oscuridad. ¿El qué? Sí, y siempre le pregunté, ¿y eso a dónde dice? Como no tienen que decir, ¿verdad? Ah, es que vos tenés que creer porque tenés que creer. No, no vas a hacer la primera comunión, me dijo. No. Ah, pues no vas a tener regalo. No tengo. Bueno, no hice la comunión. Gracias a Dios, mi mamá siempre respeto esa parte. Decía que si no había vino, no había Santa Cena, si no había del bueno, no había Santa Cena, hermano. No, y mire, si lo que toman de verdad, eso sí, toman de agalán, hermano. Aquí tengo la hermana Nancy que no me deja mentir. Mire, el nuncio apostólico, ellos trabajaron para el nuncio apostólico. Ahí no me cierran el canal de YouTube después de ir todas estas cosas.
Ellos trabajaron para el nuncio apóstol. El maestro se echaba, pero de la... Y solo fino, hermano. Solo fino. Ese señor. Y después, cuando ya estaba medio alegre, los echaba todos. Pero bueno, sigamos, hermano. Y también aceptaban el bautismo por aspersión. No era ya así sumergido, sino que le echaban a la persona, así como hacen hoy, que le tiran con un poquito de agua. Ahí ve que anda. No, nada de troika, no, ni la trenzuda, no, no, es ofensa para ellos. Mire, entonces aceptaban la aspersión. Y eso yo lo vi, hermano. Mire, le voy a contar algo que yo vi. Fuimos a Esquipulas antes que íbamos con la familia. Y el sacerdote ya estaba cansado. Mire, el sacerdote ya estaba cansado de estarle haciendo así a la gente porque todos íbamos a agarrar. Eso estoy explicando ahorita, hermano, la aspersión. Entonces, todos íbamos a agarrar agua y se la poníamos al pastor, al padre enfrente para que él hiciera así con, no sé si ha visto que meten un palo con un trapo o algo, supuestamente en agua bendita. Entonces, cuando usted le tiran el agua así, eso es aspersión. Echarle agua, eso es aspersión. Entonces, le tiraban y ya el agua era agua bendita. Y como todo, ve llenando la botella. Y esto no me lo encontró, esto yo lo vi en Esquipula, hermano, si nosotros fuimos. Y llenamos la botella. Entonces el padre ya estaba cansado, porque acuérdense que Esquipulas en diciembre eso se topa, hermano. ¿Sabe qué hizo? Agarra el palo ese, lo mete en el agua bendita y le hizo al chorro así. Vaya, dijo así, todo el agua que va a salir de aquí en adelante ya está bendita. Y todos creímos, hermano, que el agua que estaba saliendo del chorro era agua bendita. Pero la verdad que la ignorancia nos hace creer en ese tipo de cuestiones. Ok. Es conocido en su actividad polémica por su oposición al novacionismo. Novacio sostenía que aquellos que se desviaban durante la persecución, la iglesia no podía declararlos perdonados y restablecidos a la comunión. No fue la severidad de Novacio lo que causó su excomunión, sino su negatividad a que la iglesia tuviese derechos a concederles absolución. Por eso yo le digo, mire, va a ser bien importante que usted pueda ver los videos que yo le voy a estar mandando de estos personajes para que usted tenga un conocimiento un poquito más amplio de lo que ellos hicieron. Yo solo le puedo dar un panorama, así un pincelazo por cuestiones de que la materia es bastante extensa. Entonces voy a tratar de buscarle videos cortos de 15, 20 minutos para que usted los pueda ver, los pueda disfrutar, pero véalos, por favor, hermano. De verdad, se lo pido. Vea esos videos porque le van a servir de mucho. Dios mío, las 8:05. Ok, seguimos. Teólogos científicos. Vamos con los teólogos científicos, hermano. El estudio sistemático de la teología comienza con ellos. Procuraban aplicar a la investigación teológica los sistemas de pensamiento en voga. Procuraban desarrollar métodos científicos de interpretación bíblica y de crítica textual. Cuando hablamos del estudio sistemático, quiere decir que va por temas. Por ejemplo, hay una teología, que es una de las que yo me baso, por ejemplo, en la doctrinas bíblicas, la teología sistemática de Schaeffer. Es muy buena. ¿Por qué sistemática? Va así más sistematizada por temas. Está la teología sistemática de Gruden, Wayne Gruden, muy buenísimo también. Entonces, ellos comenzaron con eso. La teología científica se le conoce al hecho de que ellos agarraban los eventos y los iban ordenando por tema, los iban ordenando por tiempos, y ya era una teología un poquito más pensada por todos los análisis que ellos le hacían a la teología. De los teólogos científicos sobresale Orígenes. A él se le considera el padre de la teología sistemática. Si quiere, subraya eso y por ahí le pone pregunta de examen. ¿Quién es el padre de la teología sistemática? Orígenes. Ahí tiene otro nombre, hermano, por si cuando tengo un hijo, Orígenes. Y se le llamó Adamancio, que significa hombre de acero. En griego, Adamancio, que significa hombre de acero. Y en sus obras hizo la Exapla, una Biblia de 6 columnas. Mire, hoy le voy a contar el chambre. Hoy que fui a la Vinaes, pude ver, hermano, la Biblia de Gutenberg. Mire, me emocioné tanto, yo quería hasta llorar, hermano, cuando la tuve en las manos, la Biblia de Gutenberg, una copia.
que fue la primera Biblia impresa, la que ocupó la imprenta, ¿ya? Y yo veía que mi compañera, la otra maestra, se me quedaba viendo y yo, mire, le decía, yo emocionado. Ya solo le dio risa y me dijo, usted está en su salsa, usted entiende lo que está hablando. Mire, y hermano, qué lindo. Sí, hermano, tienen uno. Ahí en la Vinaes está. Ahí está, hermano, la copia de la Biblia de Gutenberg. Eso es hermosísimo haber visto eso. Hermosísimo. Hermosísimo. Ya están tirados esos libros, hermano, nadie les hace caso. Pero ahí está. Por si algún día va a la Vinaes, vaya, por ahí lo va a encontrar. Está hermoso eso. Ok. Su aporte teológico, énfasis en la interpretación alegórica. Para él, las personas del infierno, mientras más llamas tenían, más se purificaban. Oye, dice, a mí no se me olvidó origen. Soriano. Es cierto, ¿no? Creían en la universalidad de la salvación, incluyendo a Satanás. Oiga, estos creían que hasta Satanás podía salvar. Y sostenían que el significado literal de las escrituras oculta un significado más profundo que solo está al alcance del creyente maduro. Eso es lo que explicaba este señor llamado Orígenes. Vamos con Jerónimo, pero no mi hermano Jerónimo, sino que Jerónimo. Ok, su nombre completo, Eusebio Jerónimo Sifronio. Solo nombres hermosos hemos visto en esta noche, hermano. Ok, ahí tiene ya 3 nombres si le quiere poner a su próximo hijo. Sifronio. Ya puedo leer Cifro. Ok, ¿qué pasó con este Jerónimo? Mire, él es el autor de la Vulgata Latina, que fue la traducción que después se hizo como oficial del catolicismo, la Vulgata Latina. Eso sí se le pondría como la iglesia, como Biblia católica, porque la adoptó el imperio. No aceptó los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Cabal. Hizo mucho para fomentar el ascetismo y el celibato. ¿Qué son estos dos conceptos? Ok, el ascetismo es el hecho de ellos creían en la pureza física de no tener relaciones sexuales. Ellos decían, mientras menos relaciones sexuales tenga una persona, mucho más santa es. Entonces ellos practicaban el ascetismo. Esto no es nuevo, hermano. Allá en la época bíblica, en la época de Jesús, los esenios, algunos esenios, también practicaron el ascetismo, el hecho de la pureza física, el hecho de no querer tener relaciones. Y el celibato, pues, que los líderes religiosos no se casaban. Eso es lo que promovió Jerónimo. Por eso yo le dije, no es el hermano Jerónimo de nosotros, ya está casado. Felizmente casado, me dijo la vez pasada. Ok, dice por aquí, actuó bajo el principio que solo el texto original de las Sagradas Escrituras está libre de errores. El gnosticismo también lo promueve esto. Sí, sí, es cierto. El gnosticismo promueve, ellos promueven mucho. El tantra también, la práctica del tantra, hermano. Ellos promueven todo ese tipo de cuestiones también. Ok, luego también aparece por ahí Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo. Se le llamó boca de oro por su forma de predicar. Este tipo era muy elocuente, hermano. Este tipo era muy elocuente para predicar y por eso se le habían apodado Crisóstomo, que significa boca de oro. Hablaba griego, era abogado, no, si era gente pensante. Creía en la virginidad perpetua de María y no creía en el pecado original. Él creía la santidad, la virginidad perpetua de María, como muchos católicos creen todavía en la actualidad, de que María siguió siendo virgen. Fue virgen y siguió siendo virgen y va a seguir siendo virgen. Ellos así lo manejan. Y creía en el perdón de pecados por medio del bautismo y la extrema unción. Para aquellos que han sido católicos saben lo que es la extrema unción, para no pues lo que le dicen los santos óleos, si no estoy equivocado, por ahí me corrige si alguien es católico por aquí en esta noche, me corrige por ahí. La extrema unción es cuando ya la persona ya va a morir, entonces le van a dar todavía la salvación, el padre llega el sacerdote y le dice, bueno, confesate, ya quedas libre y ya con esto te vas para el cielo. Bueno, para el purgatorio. Ok, avancemos. Las persecuciones sufridas tuvieron sus efectos negativos en la iglesia. ¿Cuáles fueron los efectos negativos? Estuvieron ocupados en su protección, que quedó muy poca oportunidad de dejar un legado literario. Lo que le decía la vez pasada. ¿Por qué no hay muchos libros de estos eventos, de estos años? Porque estaba la persecución, hermano. Entonces, para ellos era un atentado andar libros.
Para ellos era un atentado andar escritos, hermano. No podían porque era algo que los comprometía. Entonces, por eso no hay muchos escritos de esa época. No todos habían sido leales a la fe. Algunos se doblegaron bajo la persecución, que es la otra de las cosas que va a surgir también o va a suceder cuando sea el periodo de la tribulación, hermano. Hay gente que dice, no, cuando sea la tribulación, yo ahí voy a ser fiel a Cristo. Con que no somos fieles ahorita, hermano, mucho menos en la tribulación, donde los van a torturar, hermano. Torturar a que niegue la fe. Con que la tortura hoy por un domingo, no, estar torturando no la van a andar negando en la época de la tribulación. También se dio la persecución que trajo un aumento en los cristianos. El pensamiento y la práctica de la iglesia fue madurando con el correr del tiempo y la iglesia se vio forzada a definirse en torno a diversos problemas. Fuerzas hostiles la minaron desde adentro y obligaron a los cristianos a defender su fe. Empezaron a bombardear, hermano, empezaron a infiltrarse a modo de querer destruir. Recuérdese que algo para que se destruya, hermano, no se destruye de afuera, se destruye de adentro. Vea, las divisiones de la iglesia no vienen de afuera, vienen de adentro. Las traiciones siempre van a venir de los más cercanos posibles, nunca de los de afuera. Satanás dice, divide y vencerás. Entonces, acuérdense que estas también tenían fines satánicos, hermano, con el hecho de querer destruir la iglesia de Cristo. Siempre, desde que se fundó, desde que apareció Cristo, la iglesia ha querido ser destruida, hermano. Satanás siempre la ha querido destruir porque sabe que la iglesia tiene un poder grandísimo, que es el poder del Espíritu Santo. Han querido desaparecer la Biblia, han querido burlarse de la Biblia, pero jamás lo van a poder hacer porque hay una fuerza sobrenatural y poderosa, que es la fuerza de Dios, que es la que hace que esto no desaparezca. Vamos con las escuelas teológicas, hermano. Vamos a entrar un poquito en tema ya de la próxima semana, pero vamos a avanzar porque hay mucho que ver. Las escuelas teológicas, estamos ya en el capítulo número 4. Las escuelas teológicas, estamos en la página número 13 de su material. Ok, teología. Literalmente es el estudio de Dios, hermano. Viene del griego teos, que significa Dios, y logos, que es estudio o tratado. Este término fue usado por primera vez por Platón. Él fue el que dio el término teología. Vaya, imagínense, ni siquiera un cristiano, fue Platón, hermano. Fue Platón el que le dio ese nombre al estudio de Dios. Él le puso el nombre de teología para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón. No tan definido, no tan el hecho del estudio solo Biblia, sino el hecho de la razón con la divinidad. Él así lo manejaba. Entonces, a ese evento él le llamó teología. Más tarde, Aristóteles empleó el término en numerosas ocasiones. El término teología, por tanto, no es inicialmente de origen cristiano, lo que le acabo de estar diciendo hace un momento, igual que la palabra iglesia, no eran de origen cristiano, sino que eran de origen secular. Solo a través de un proceso progresivo se impone tanto en Oriente como en Occidente el uso cristiano del término teología. Para Clemente de Alejandría, que ya después lo vamos a ver un poquito más a detalle, indica que esto significa el conocimiento de las cosas divinas. Así lo define Clemente de Alejandría como el conocimiento de las cosas divinas. Para Orígenes expresa la verdadera doctrina sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador. A mediados del siglo II tenían 4 grandes escuelas de teología. A mediados del siglo II tenían 4 grandes escuelas de teología, que son la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, la escuela de Asia Menor y la escuela del norte del África. Eso lo estamos viendo en la página número 14. En la página número 14. Ok. En su material aparece ahí. Bueno, vamos a leer el concepto, hermano, y luego le explico lo que vamos a hacer. Dice ahí, de estas 4, siendo la más importante de esas escuelas las que se establecieron en Alejandría, capital de Egipto. Alejandría era el centro principal de la cultura filosófica del mundo.
puesto que ya había desaparecido el prestigio literario de que en un tiempo gozó Atenas, nada menos que por 2 siglos fluyeron hacia dicha capital las corrientes del pensamiento, tanto de Oriente como del Occidente. Debido al predominio del neoplatonismo, el nombre de Platón andaba en labios de todo el mundo. Ahí fue donde el cristianismo y el saber pagano se combatieron más cerca y donde la escuela cristiana suplantó al fin a la universidad pagana. A medida que el pensamiento filosófico fue surgiendo, hermanos, así también la teología fue tomando fuerza y cada vez aparecía gente con más conocimiento por todo lo que había pasado anteriormente y las bases del cristianismo iban siendo más sólidas, porque el paganismo siempre estaba en contra de eso, siempre quiso desaparecer el cristianismo, pero como les decía, hay un poder sobrenatural llamado Dios que no va a dejar nunca que el cristianismo desaparezca. Con respecto a Alejandría, ahí es donde se surgió la Septuaginta. ¿Se acuerda que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, hecha por 70 judíos en el año 250 en Alejandría, capital de Egipto? Ellos se encargaron, hermano, de tener también ese libro, porque los de Alejandría les gustaba tenían una biblioteca muy grande, por cierto, y entre esos estaba la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque ellos querían tener todos los libros posibles. Ok. Ahí dice 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, que son las escuelas teológicas, las escuelas teológicas. Por el tiempo, hermano, no lo vamos a poder ver, pero sí se lo voy a dejar para que usted lo llene, para que usted complete el material. Recuérdese que yo solamente le he puesto 2 líneas por cuestiones de no extenderme y de no golpear mucho su bolsillo a la hora de que usted imprime. Entonces, si usted tiene un cuaderno aparte o lo quiere escribir en la parte de atrás de la separata, puede hacerlo, hermano. No hay ningún problema. Recuérdese que la separata es suya para que usted la pueda llenar, completar y eso le va a servir. Así es de que yo le voy a dejar ahí en las diapositivas que le voy a pasar más noche lo que son tanto el concepto, hermano, de las escuelas de cada una. La escuela de Alejandría, vamos a ver la escuela de Antioquía, la escuela de Asia Menor y la escuela del norte del África. Y le voy a dejar el concepto de cada una de ellas, hermano. El concepto de cada una de ellas para que usted lo pueda llenar, para que usted lo pueda completar y podamos avanzar con nuestro material. Que podamos avanzar con nuestro material. Así es de que no se le olvide completarlo y nos queda todavía un par de minutitos, los vamos a aprovechar y le voy a leer lo siguiente. El objeto común de estas escuelas fue el de imprimir cierta dirección en el desarrollo de las doctrinas y la literatura de toda la iglesia. Era como otras tantas ciudadelas erigidas en defensa de la iglesia. ¿Por qué surgen estas iglesias, hermano? Perdón, ¿por qué surgen estas escuelas teológicas? Con el fin de defender las bases. Recuérdese que las herejías estaban a la orden del día. Recuérdese que el hecho de querer destruir esta nueva religión que estaba surgiendo, aparecían muchos filósofos también pensantes queriendo destruir lo que se estaba levantando. ¿Cuál fue la actitud de los cristianos durante las persecuciones? Porque la persecución no había acabado en ese momento. Pues mientras miles de mártires soportaban la tortura y la muerte con algo heroico, hermano, los cristianos adoraban en lugares escondidos, como las catacumbas. Lo estuvimos viendo la semana pasada, les puse por ahí una imagen, hermano, donde las catacumbas eran como pasadizos secretos, eran cuevas, donde también ellos ahí enterraban a los primeros cristianos, hermano. Era como un panteón, era como un cementerio, donde se ponían a los cristianos y en esos lugares ellos se reunían para poder aprender de la escritura, hermano. Había algo que en ellos los movía, un celo y el hecho del querer aprender, hermano, de querer aprender de la palabra de Dios. Las catacumbas dice que son pasadizos y cuartos subterráneos tallados en roca frágil en las afueras de la antigua Roma y fueron usadas para los cristianos primitivos para celebrar sus cultos. Hace poco estaba hablando con mis sobrinas, ellos fueron de paseo por ahí en un lugar y me comentaban de las catacumbas. Yo emocionado hablando con ella, nunca he habido una, pero le decía, mira, esto surge aquí, esto se da aquí, esto se daba por esto. Hablábamos también de los monjes y toda esa cuestión, pero es bien bonito, hermano, que usted pueda estudiar todo esto
Y por eso le digo, es bien importante que pueda ver los videos que le vamos a estar compartiendo porque le van a ampliar un poquito más el conocimiento. Cuando ellos estaban en las catacumbas, hermano, y empezaba a surgir el cristianismo, ellos tenían que hacerlo de escondidas. Y por eso empezaron a ocupar símbolos para poderse identificar que eran cristianos. Por ejemplo, el símbolo que usted está viendo en su pantalla, que es el símbolo de pez, para que ellos pudiesen identificarse, ellos con el pie hacían una raya y si el otro la completaba, era sinónimo de que también era cristiano o quería estudiar por lo menos el cristianismo. Las inscripciones que se han encontrado en las catacumbas prueban la identidad de la fe de aquella época. Extraordinario es el emblema del pez, uno de los símbolos cristianos más antiguos, utilizado en aquellos peligrosos tiempos para designar a nuestro Señor, ya que su significado se deriva de la palabra griega ixoye, que quiere decir pez. Así como usted lo ve ahorita, ixoye, por eso es un pez la figura, porque así en sí la palabra significa pez, pero al escribir para abajo el acróstico, que ya lo vamos a ver, tiene otro significado. Las letras iniciales significan Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso es lo que significa ixoye. Con este símbolo se identificaban los cristianos. Ahí lo puede ver usted, ahí aparece, abajo aparece la palabra ixoye, que quiere decir Jesus Christos Teus Huios Soter. Jesucristo, Teos es Dios, Huios hijos, Soter Salvador. Jesucristo, Dios, Hijo del Dios Salvador. Eso es lo que sí significaba ese símbolo, hermano. ¿Qué tormentos sufrieron los mártires? Wow. Bueno, la crueldad del paganismo, flagelados, mutilados, lanzados a los leones, quemados en las hogueras, crucificados, torturados de muchas maneras. Mire, hay una película del apóstol Pablo, la busqué, solo me aparece en castellano y voy a tratar de compartírselas, y sale en la época de Nerón, hermano, donde a los cristianos los llenaban de cera, los llenaban de aceite y los amarraban y los colgaban en los caminos, como que fueran postes, y ellos servían de lámpara. Entonces, les ponían esa cera y los colgaban y los ponían y les daban fuego, e iluminaban el pasillo, hermano. Y la gente oía los gritos y todo, pero lo veían normal, era el castigo de Nerón a los cristianos. Ahí, y mire, en la película sale tan detallado eso, de verdad que duele el corazón, hermano, ver esa gente cómo pagó un precio carísimo. Porque usted hoy en esta noche estemos sentados aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los perseguidores de la iglesia también tuvieron un mal fin. Nadie, lo que mal comienza, mal acaba y ningún malo va a terminar bien, hermano. Esto que yo le estoy dando, todo está en su material, hermano. Todo está en su material. Todo está en su material. Estamos en la página número 15. Nerón dice que tenía que escapar de la manifiesta revuelta del pueblo y se apuñaló en la desesperación. Recuérdense que él había acusado a los cristianos de incendiar Roma cuando él había sido el culpable. Domiciano fue asesinado. Adriano se volvió loco de desesperación. Marco Aurelio, con el corazón destrozado por la ingratitud de su único hijo, Cómodo, se mató de hambre. Este fue el campeón en vez de comer. Séptimo Severo, a quien su propio hijo había tratado de asesinar, murió en la desesperación. Decidió terminar miserablemente en un pantano durante una desafortunada batalla con los godos. Ya vamos a ver más adelante quiénes fueron los godos, los visigodos y todo eso. Valeriano fue tomado prisionero por el rey de Persia y desollado vivo. Desollado es que le arrancan la piel, y se la van, ¿cómo decir? Cabal. Exacto, mi estimado. Mire, desollado es que con el cuchillo le van arrancando así la piel y le dejan la pura carne viva. Pura carne viva. Y Magencio fue ahogado en el Tíber y Diocleciano se privó de alimentos y murió. Después de estas persecuciones, oficialmente había de nuevo dos Augustos, Augusto Galeriano, Augusto Licinio, y bajo ellos dos hijos de Augusto, Constantino y Maximino Danza, que este Constantino es el que nos vamos a enfocar ya en la próxima clase, hermano, que fue
el que cambió ciertas cosas tanto para el imperio y el que impuso la Iglesia Católica. En medio de un gran caos, la persecución continuó, aunque en el occidente ni Constantino ni Magencio, quienes eran los dueños efectivos de la mayor parte del territorio, se ocuparon en promoverla. Hasta este momento se está llegando al final de lo que fue la iglesia perseguida, la cual duró 213 años, y como resumen se toman algunos aspectos importantes que es lo que hemos visto en esta noche. Bueno, mis amados hermanos, de mi parte yo me voy a quedar hasta acá en esta noche. Se lo dije al principio del año, esta materia